Sembrares, sembrares, sembrares. Las semillas ya caen, ya caen. Sembrares, sembrares, sembrares. Las sembrares, sembrares, sembrares. Sembrares, sembrares, sembrares. Bienvenidos y bienvenidas a Sembrares, el primer congreso online internacional de agricultura libre. Ahora os voy a presentar a una persona que es un referente para mí desde mi infancia, que participaba en uno de aquellos programas de televisión que para muchos de los que tenemos en torno a los 40 y tantos, 50 años, en España fue un boom, que fue El hombre en la tierra. Joaquín Araujo participaba en aquel programa cuando aún era un jovenzuelo. Un absoluto referente. Para mí es un absoluto honor poder presentaros esta ponencia de Joaquín Araujo, que ha tenido la gran generosidad de participar en este congreso. Encantado de compartir con vosotros un encuentro desde el corazón mismo del bosque. Y esto me permite hacer una autopresentación, porque probablemente una de las dimensiones que intentaremos ampliar un poco más a lo largo de mis palabras del mundo rural, de los que cultivamos la tierra, de los campesinos en una palabra, es que tenemos la posibilidad de desplegar muchísimos oficios, muchísimas responsabilidades. En este sentido somos personas infinitamente más responsables que cualquiera de los otros sectores, que son siempre parcelas diminutas de especialistas. Y soy un emboscado a favor de todo lo que vive, palpita, crece en este mundo. La segunda forma de presentarme es que soy un campesino. Esto a pesar de haber nacido en el centro de una gran ciudad, la capital concretamente, y ser hijo de familia acomodada, o por lo menos de clase media. Decidí desde muy temprano, es curioso, porque inicialmente de niño jugaba mal, pero nunca abandoné, y desde hace 43 años exactamente yo vivo con la tierra, de la tierra. Soy una persona que dedica la mayor parte de su tiempo, a pesar de que se me conozca como escritor, divulgador, cineasta, 40 cosas más, pero soy fundamentalmente alguien que dedica la mayor parte de su año a practicar la ganadería, la agricultura y la silvicultura ecológica. Bueno, lo he hecho un poco largo, pero en cualquier caso, Joaquín Araujo, un emboscado campesino, que llega a la conclusión de que la palabra vida hay que potenciarla al máximo posible. Por eso yo, a la suma de todas las formas y maneras de que la vida crezca para que nosotros podamos crecer, que es otra definición de lo que hacemos los campesinos no engañados por el productivismo y los rendimientos, y por supuesto la manipulación de lo que normalmente circula como aparente información científica y que deja mucho que desear. Y es que tanto la ecológica como la biodinámica, como la permacultura, como la que queráis, están en los bandos de la vida. Por eso utilizo últimamente el término vivaz, agricultura vivaz. Agricultura con la vida, para la vida
y ayudándose permanentemente de la inmensa cantidad de regalos, dádivas que la vida misma nos hace precisamente para que podamos vivir, y quizás es el más importante después de los dos esenciales, que son el introducir aire en nuestro cuerpo y agua, pues evidentemente es lo que hacen las plantas, lo que hacen los suelos, lo que hacen los ciclos y procesos naturales para que podamos seguir viviendo. Por tanto, usaré esencialmente el término vivaz, pero yo creo que precisamente como ahora la muerte avanza con especial contundencia en todos los horizontes, y es una muerte que por supuesto se hace patente porque está afectando de forma muy directa a nuestra especie. Yo creo que ha llegado la hora de recordar lo mucho que muere y de poner en el otro plato de la balanza la vida. Mis dos últimos libros, precisamente, que realmente me compensan muchísimo la cantidad de disgustos y esfuerzos que llevo haciendo desde hace medio siglo, acaban con una frase. Uno de ellos acaba con la frase de hay que elegir entre ser incendio, ser ceniza o ser bosque. Ha llegado el momento de que no se puede estar en la zona tibia, por así decirlo. O estamos con la vida o estamos contra la vida. La mayor parte de la civilización, la mayor parte de los humanos están a favor de la muerte. Se esfuerzan mucho en que haya mucha muerte. Y esto lo tenemos absolutamente claro con un par de datos, ¿no? Hemos perdido el 30% de los bosques del planeta tan solo en lo que dura lo que podemos llamar la civilización capitalista en el sentido más amplio del término. Pero tengamos presente que precisamente como uno empezó hace medio siglo a intentar ser sobre todo coherente con mi militancia, mi afiliación a los bandos de la vida, resulta que hace 50 años, cuando se fundaron los primeros grupos ecologistas, las primeras asociaciones de agricultura vivaz en nuestro país, este mundo tenía el doble de vida que hoy. Por tanto, que en un periodo tan absolutamente significante, que es menos que una décima de segundo para la historia de la vida, haya desaparecido la mitad de la vida silvestre, que una gran parte de la extraordinaria fecundidad de esa misma historia que ha puesto sobre la piel del mundo seguramente una docena de millones de especies, que esto se esté saldando con una anulación de la misma creatividad de todo lo que ha hecho este planeta, pues debe ser resumido de esa forma tan contundente. Esta civilización es una quinta columna de la muerte. Se trabaja en todos los sectores, desde la producción de energía, que es la que fomenta el cambio climático, hasta la agricultura convencional, desde las infraestructuras hasta incluso los propios sistemas educativos de información, son aliados de la muerte. Por tanto, vivaz. Nos apuntamos a la vida, queremos que no merme la vida, hemos tenido la inmensa fortuna de haber dedicado toda la vida a que haya más vida y no menos vida, y el principal instrumento para conseguir eso dentro de las facetas prácticas, absolutamente prácticas de la vida cotidiana, es practicar encuentros. Practicar encuentros con lo que potencia
permite, consiente la vida. Y por eso también puedo comentaros, así como una suerte de anécdota personal, que en 1980 yo escribí un libro que se llamaba Cultivar la Tierra, que era un pequeño resumen de mi propia experiencia, que entonces era mínima con relación a las prácticas de la ganadería y la agricultura vivaces. Realmente solo llevaba 4 o 5 años. Bueno, teóricamente llevaba estudiando y dando seminarios y charlas sobre la que yo acabo de denominar agricultura viva desde mucho antes, pero entonces tenía poca experiencia. Hace solo 8 años se me propuso hacer otro libro sobre la agricultura y entonces fue cuando me percaté que la agricultura es fundamentalmente una confluencia, es una confluencia de confluencia, es un sistema de acuerdos, encuentros, diálogos, es bastante más que determinadas técnicas convencionales que más o menos todo el mundo conoce, preparar la tierra, proporcionar un determinado tipo de fertilización a la tierra y sin utilizar productos ajenos a la vida, precisamente venenos que matan, pues intentar conseguir los alimentos para seguir estando vivos. Bueno, pues todo eso realmente es una cadena de eslabones, de vínculos, que por otra parte emparenta extraordinariamente lo que hacemos con las destrezas más importantes de la propia natura, como es el propio bosque, como son las comunidades botánicas o faunísticas, como son los grandes sistemas naturales y fundamentalmente pues no deja de ser una suerte de emulación, es decir, ser clásicas y biomiméticos con lo más importante que sucede en este mundo, que es la fertilidad natural, el gran proceso de la fertilidad natural, donde casi se apelotonan, se acumulan, se desbordan los elementos que coinciden, la cantidad de interacciones que se van dando cita en eso que son esos primeros 2 palmos de tierra. Lo que George Sand, la compañera de Chopin, denominó esplendor. Dijo aquella escritora tan pintoresca y singular que el verdadero mundo del esplendor era el mundo de las raíces, el mundo de lo subterráneo. Ella no era edafóloga, ella no era campesina, pero tuvo esa lucidez, ¿no? Y eso es lo que intento compartir con vosotros. El esplendor, la sensatez, la necesidad de confluir, de encontrarnos para empezar con la tierra escrita con minúsculas. En el tratado que precisamente sobre agricultura, no llamada vivaz por él, pero sí, en cualquier caso, es un tratado con una capacidad crítica y análisis estadístico espectacular que hizo el catedrático de ética, Jorge Riesman, escribía tierra con mayúscula y minúscula al mismo tiempo. Esto es una genialidad, una suerte de inspiración extraordinaria, porque evoca algo que permanentemente deberíamos tener en cuenta. Todos pertenecemos a una habitación gigantesca, maravillosa, única,
el gran espectáculo del universo se da en el planeta Tierra, ese que escribimos con T mayúscula, y luego todos tenemos una tierra chica, una patria más particular, ¿no?, que normalmente escribimos con minúscula. Pero como esa doble adscripción, esa doble pertenencia es una constante universal en todos los seres vivos y mucho más, lógicamente, en los que somos conscientes, pues tengamos presente fundamentalmente que la Tierra con minúsculas nos propone un tipo de relaciones y la Tierra con mayúscula nos propone una aspiración extraordinariamente coherente, es una de las pocas ambiciones legítimas, que es compartir las condiciones comunes. Pero cuando estamos refiriéndonos a lo que realmente hacemos los agricultores, los campesinos, los ganaderos ecológicos con la tierra, es fundamentalmente incluirnos. La característica fundamental de nuestra civilización es la exclusividad, la arrogancia, una prevalencia de lo jerárquico, un situarse por encima de lo demás, un autoadjudicarse derechos ilimitados de apropiación, casi siempre expropiación, dominio, contaminación, enfermedad y hasta muerte de lo viviente, porque lo consideramos diferente a nosotros, incluso inferior. En el momento en que te vinculas a la tierra, te encuentras con la tierra, lo primero que sucede es que se diluyen esas prestancias, esas primacías, esas formas de dominio. Te encuentras con lo esencial, que a mí me parece cada día más necesario. Decir que detrás de nuestra propuesta de un control sobre nuestros alimentos, una producción de sustentos sin muerte, y por supuesto de una serie de características concatenadas a todo esto, como es pues la soberanía alimentaria, nuestra propia libertad a la hora de elegir lo que va a acabar en nuestro propio organismo, es que realmente estamos vinculándonos. La palabra vínculo es extraordinaria, es fundamental. La ecología es la ciencia de los vínculos. El pensamiento ecológico, cuando no es atrapado por alguna de las mezquindades que conllevan pues las búsquedas de poder y demás, es esencialmente fraternal con todo lo que no es idéntico a nosotros, es diferente, pero nos podemos perfectamente encontrar con ello, confluir. La ciencia de las confluencias las prácticas de el encuentro con esa tierra pequeña, esa tierra que aras, esa tierra que estercolas o fertilizas, encuentros con las sabidurías, las destrezas extraordinariamente inabarcables y asombrosas de todos los seres vivos, porque si tu huerta es vivaz, será literalmente un espacio natural protegido, un espacio convivencial,
Por tanto, es un encuentro también con la modestia que emana de un reconocimiento de lo que los demás saben hacer y lo hacen gratuitamente, incesantemente, y lo hacen muy bien para ti. Ese encuentro con la sencillez es un encuentro con lo que podría ayudarnos precisamente, y es absolutamente intencionada la reiteración, es un encuentro que puede ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, a encontrar un poco más de sentido en nuestras propias actividades. Hay muchas más, seguramente aunque tuviera 5 horas no acabaría de enumerar los encuentros, pero ya desde un punto de vista un poco más científico, si queréis, pensemos que ahí, entre surco y surco, se da la extraordinaria confluencia de todo lo esencial. Para empezar, de los 4 elementos básicos, los que desde Empédocles están considerados como los pilares de la vida en este planeta. Es un lugar donde se encuentra el aire, el agua, la tierra y la energía solar. A veces a la mayoría de la gente se le olvida que en una huerta hay aire hasta el último rincón donde lleguen las raíces de tus propias plantas, no digamos agua, no digamos suelos, pero evidentemente todo eso está literalmente fundado y fecundado por la energía solar. Recordemos un viejo verso de Antonio Rojas, ¿no? Que dice así: tú eres la realidad, yo soy la realidad, pero la única simiente es el sol. Fijaros, el unir simiente a sol, es el sol el que siembra todo, es la energía, esa energía que en 8 minutos recorre 1,5 millones de kilómetros, esa es la verdadera simiente. Todos estamos bajo esa extraordinaria y generosa lluvia de fotones que viene de muy lejos y que además se escancia sobre nuestros cultivos, sobre nuestros bosques, sobre nuestras ciudades y pueblos, ni más ni menos que en una proporción 1500 veces mayor de la que es necesaria para la totalidad del funcionamiento de la naturaleza. Bueno, pues ese encuentro de la luz con todas sus criaturas es absolutamente fundamental que lo tengamos presente. Es el encuentro de todo lo importante con todo lo importante. Por tanto, también insisto en que es una escuela de humanismo absoluta y totalmente la práctica de la agricultura viva. Pero también es un encuentro con los ciclos básicos de la naturaleza, es decir, con unos ingeniosos sistemas de recirculación de todos los elementos que potencian precisamente que el suelo sea una suerte de mesa puesta, mesa y mantel puesto para los seres vegetales, pues el ciclo hídrico, el ciclo del carbono, el ciclo del propio oxígeno, del propio hidrógeno, es decir, tremendo. La vida es cíclica y ahí es donde puedes estar asistiendo en vivo y en directo a el uso y manejo por parte de unos seres vivos de los ciclos esenciales para la continuidad de la vida. Y luego también es el ámbito de los procesos.
de los procesos ecológicos esenciales. Por tanto, hay algo que dé más. Yo soy un fanático de que pocas cosas hay más importantes que el proceso de la fertilidad natural. La agricultura vivaz se basa en la imitación del proceso de la fertilidad natural. Y aquí tampoco es necesario, y acaso hasta sería imprudente alargarse, aunque realmente es fundamental por lo menos entender qué significa fertilidad. Y es que hay que ir a los viejos diccionarios etimológicos para comprender, porque fertilidad, pues sí, es algo que tenemos fundamentalmente en el reino de las abstracciones, como la inmensa mayor parte de los sintagmas de las palabras, ¿no? Fertilidad es algo tan concluyente cuando se sabe qué significaba en sánscrito, en griego y en latín. Fertilidad quiere decir yo produzco, así de claro. La traslación directa del sánscrito hasta nuestra actual forma de expresarnos en un idioma es sencillamente yo produzco, con una quizás forma complementaria, porque también significa traer y llevar. Yo traigo, y como traigo, llevo. Fijaros qué importancia tiene la palabra fertilidad. Lo que produce. Pero lo que produce, no tecnologías arrasadoras, no mentiras, no contaminadas, lo que produce vida. Lo que crece para que podamos crecer. Y esa hasta fórmula de encuentro con las etimologías, con el verdadero sentido de las palabras, que por cierto están tan amenazadas como casi todo lo viviente, ¿no? Está mermando mucho el diccionario. La cultura rural, una de las cosas más importantes que aporta es infinidad de palabras que permiten entender mucho mejor lo que nos rodea. Por tanto, es fundamental, porque ¿qué es lo que produce y qué es lo que llevo y traigo con la fertilidad natural? Frutos. Frutos que son lo único que asegura el futuro de los vivientes, de todo tipo y condición. ¿Por qué? De la fertilidad natural o de la fertilidad que el agricultor vivaz copia en su huerta. Entre las dos se consigue el futuro de la totalidad de lo viviente. Hay una fertilidad en el océano, también, no os creáis que eso también llega al sol, fecunda, hay nutrientes en el agua que permiten el crecimiento de las algas unicelulares y a partir de ahí toda la cadena de lo viviente en los medios acuáticos. Bueno, pues, estamos en esa tesitura que hay que comprender, hay que imitar, hay que defender y proteger a la fertilidad. Porque lo que sucede fundamentalmente es que el mundo está dejando de ser fértil. Esta civilización tecnológica, acaparadora, en gran medida asesina. Vuelvo a lo de no seguir usando paños calientes. Esta civilización que lo ha sometido todo a la comodidad y a la prisa es capaz de destruir
una maravilla que lleva cientos de millones de años, pues simplemente para llegar 30 segundos antes a algún lugar. Hay veces que la anulación de una curva en una carretera para llegar medio minuto antes a un lugar destruye maravillas insustituibles. Esta civilización que rocía más venenos que vivacidad, pues evidentemente puede ser llamada asesina. Y si tenemos en cuenta lo que sucede, puede ser que sea también un poco suicida. Tampoco tenemos que darla de lado. Hay algo que me parece tremendo, y es que, y lo he usado, es una también pequeña aportación autobiográfica. La Sociedad Española de Cultura Ecológica va a sacar un libro sobre la fertilidad natural que me han pedido, y ha sido un honor extraordinario que lo prologara. Ese libro sobre la fertilidad natural, literalmente un manual de ingenieros agrónomos muy comprometidos con las buenas prácticas en agricultura. Me piden que ponga un prólogo a ese libro, y yo ese prólogo le llamo almo. La palabra almo es una perfecta desconocida. Todo el mundo sabe o se conoce, porque interpreta muy mal lo que quiere decir alma, pero esa palabra convertida en una suerte de masculino, almo, es la forma en que yo prologué ese libro. ¿Por qué? Porque almo evoca lo excelente. También hay que ir al diccionario sánscrito, al griego y al latín. Es lo bueno, lo sobre todo benefactor. Y claro, que hay más benefactor en este mundo que la fertilidad natural. Es un poco el eje central. Si respetamos la fertilidad natural, nos convertimos en fértiles. Si somos fértiles, somos benefactores. Porque la fertilidad, como el bosque, como la atmósfera, como el agua, no distingue a los que favorecen. Esto es absolutamente fundamental. De la misma forma que el agricultor viva, por supuesto, está consiguiendo alimentos y hasta a lo mejor se está ganando muy dignamente la vida y demás, pero al mismo tiempo está favoreciendo a la totalidad de lo viviente, porque no está destruyendo viviente, no está contaminando, no está incluso ocasionando grandes gastos el día que seamos capaces de imponer una descontaminación general en el planeta. El que no contamina es literalmente un médico preventivo. Podríamos decir que incluso se dan una doble característica ahora que hay tantas terminologías del mundo médico y sanitario. Somos asistencia primaria y somos medicina preventiva, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso se debe a que la fertilidad natural es lo más benefactor de este planeta, es el alma de este planeta. Y en ese aspecto, pues tenemos que ir concluyendo con que somos, precisamente por almos, literalmente la terapia, la medicina para los 5 jinetes del apocalipsis, que por cierto están ahí. Ya no asoman solo las orejas por la línea del horizonte.
están casi a medio cuerpo, ¿eh? Y en ese sentido quiero resumir, empezando por que uno de ellos tiene que ver con esa permanente obligada deserción de la naturaleza, de los campos y de la cultura rural que impone esta civilización, que, como decía Miguel Delibes en su Mundo que agoniza, su discurso en Ingreso a la Academia, es que es destruida todas las referencias de la cultura rural para ser sustituidas por nada mejor que lo destruido. El amontonamiento en la ciudad, absolutamente inducido con la más completa forma de destrucción de la cultura rural precedente, es una de las grandes catástrofes para la cultura, para la historia y para la naturaleza de este mundo, precisamente porque no es sustituido por nada mejor. Porque si fuera sustituido por algo mejor, pues realmente, pero simplemente también, para no andar con eufemismos, digamos que la ciudad es absolutamente parásita de todo lo que estamos defendiendo. Es parásita de la cultura rural, incluso es parásita ahora de la agricultura industrializada, que también se está saldando con el gran despropósito de una injusticia económico-social pavorosa. Nada maltrata tanto esta civilización como a lo que le permite vivir. La ciudad es una garrapata agarrada a las venas de sangre de la naturaleza, de los ciclos naturales, de la fertilidad natural, que no es capaz de devolver nada a cambio por ser sustentada, ¿no? Y eso se debe a un estilo, a un amontonamiento. Para combatir eso, ese jinete del apocalipsis es también para lo que cultivamos encuentros con la tierra, encuentros con la transparencia, encuentros con los manantiales, encuentros con las destrezas prodigiosas de las plantas, encuentros con el amanecer y el atardecer, encuentros con el ver, que es la verdad más grande de este mundo. Segundo jinete de la apocalipsis, bueno, las tecnologías. Sí, estamos ahora mismo conectados por una fabulosa tecnología de información y comunicación, pero hay muchas otras. Hay muchas otras que son devastadoras porque son utilizadas sin ningún tipo de control, porque producen daños a terceros. Las tecnologías, muchas de ellas del transporte, las tecnologías, las duras que se utilizan en agricultura, las tecnologías de la química, de todo lo que podemos llamar tóxico y biocida, las mismas tecnologías del plástico, las formas de pescar masivamente utilizando desde satélites artificiales, no digamos las tecnologías que se usan para abatir, ojo, no menos de 10 millones de árboles diarios en el mundo. Eso es daños, son daños colaterales permanentes. Es muy importante tener tecnologías. Yo no rehuyo las blandas, por así decirlo, porque tuve más de 30 años arando con caballos, pues ahora tengo un pequeño tractor, vale, por supuesto, pero ese abuso absoluto de tecnologías poderosísimas es algo que también ayuda a combatir los encuentros con la tierra, porque
tener callos en las manos, que tu azadón haya literalmente acariciado la tierra, es absolutamente fundamental para encontrarte con algo que también es olvidado permanente, para encontrarte con tus propias capacidades físicas, con tu propio esfuerzo, con tus hermosísimos sudores. Por supuesto, tenemos la más conocida de esas amenazas globales a la vida, el que llamamos absolutamente catastrófico cambio climático, la tragedia de las tragedias del momento actual. Abro paréntesis para decir que una de mis frases preferidas es decir, eso es una tragedia, pero todavía es mayor tragedia que seamos tan pocas personas las que consideramos que eso es una tragedia, ¿no? Bueno, la huerta ecológica es literalmente todo un proceso para no calentar más al planeta, para usar las cantidades de agua justas, para estar en equilibrio y equidistancia con todos los elementos de la propia naturaleza. Otro de los peligros globales, otro de los jinetes del apocalipsis, es el que ya he mencionado en parte, ¿no? Cuando he dicho que ahora mismo queda la mitad de vida que hace medio siglo, y es la extinción, es la desaparición de la multiplicidad vital, de la fuerza más creativa que ha existido seguramente en el cosmos. Hay que tener en cuenta que en este planeta, si sumamos los unicelulares, los seres microscópicos, resulta que hay más elementos vivos, más individuos de algo vivo que cuerpos estelares en el universo, ¿no? Y ese es un producto de la vida, ¿no? Eso es lo que está desapareciendo ahora mismo del planeta. Por tanto, la huerta vivaz es una apuesta por la vida, contra la extinción de la vida, es un sistema de conservación, de convivencias con la vida. Y como estamos en una pandemia, no olvidemos que las enfermedades emergentes, las epidemias y pandemias que ya han sido, que van a ser muchas más, pues son el fruto de la simplificación, de la rarefacción de la vida. Por tanto, también estamos combatiendo todo eso. No está mal, ¿no?, que haciendo una sola cosa, cultivando encuentros con la tierra, podamos convertirnos en medicina para las 5 principales enfermedades de este planeta. Una medicina pequeña, minoritaria, pero absolutamente necesaria, y creo que afortunadamente, porque también podríamos añadir que es un encuentro con la belleza y con la libertad. Esto lo contamos en otra charla, pero también es con eso. Pero termino con un poema que viene a resumir todo eso. Fijaros, está escrito hace poco, hace unos 3 años, ¿no? Por lo tanto, con un bagaje ya de más de 4 décadas del orgullo de ser campesino, que es precisamente como se llama el poema. Y esto cuenta la naturaleza a través de las palabras de Joaquín Araujo. Alimentando a mis alimentos, asumo mi origen como destino. Imito la pasión hurgadora de las raíces
y el afán acrecentador de la semilla. Me sumo a la cultura más culta, que es la de las espigas, que alimentan y sostienen a los cultos y a los incultos. Escucho el lenguaje del estiércol y sumo mi sudor al de las nubes. Cultivo, pues, encuentros con los brotes de todos los brotes. La continuidad es mi mayor cosecha y la serenidad lo que realmente me alimenta. Cultivo, pues, para ser cultivado, porque nadie es del todo culto si no cultiva. Cultivo, por tanto, para comprender. Muchas gracias y que la vida os ataque.